Bueno, entonces, como les estaba comentando al inicio, la hoja de trabajo la vamos a trasladar para la próxima semana para poder continuar, ya que el 3, pues vamos a hacer una prueba. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de las medidas de posición. Eso es lo que vamos a ver. Sí, Gloria, por favor. Buenas noches, licenciado. Disculpe que lo moleste en medio de la clase. Bueno, entonces hoy vamos a hablar acerca de las medidas de posición. Quiero comentar de que estas medidas de posición sirven para poder estimar cuándo es que se tiene un porcentaje. Entonces, hay diferentes medidas de posición y ustedes van a ir conociendo estas medidas de posición, inclusive con los exámenes que se hicieron para ingresar a la universidad. La primera clasificación son los cuartiles. Entonces, los cuartiles se va a representar con la letra Q y estos van a van a ser 4 divisiones desde el 0 hasta el 100%. Entonces, por ejemplo, el cuartil 1 va a representar el 25%, el cuartil 2 va a representar el 50%. Vamos a mover un poquito más para acá. Ver esto un poquito más para acá. Y después muevo el 50. Y tenemos el cuartil 3, que va a representar un 75%, y el cuartil 4, que representaría un 100%. Entonces, estas serían las formas en que se van a representar los cuartiles, y vuelvo a señalar que esto lo que nos va a señalar son posiciones. Entonces, por ejemplo, si ustedes se recuerdan, cuando ustedes ingresaron a la universidad, se les dio las calificaciones en bajo, el media, un poco arriba de la media y el alto, ¿verdad? Entonces, es como se van clasificando inclusive las situaciones. Entonces, por ejemplo, en el caso de que su nota esté por acá, entonces todo lo que está por aquí va a representar debajo de la media. Y en el caso del cuartil 2, va a representar al 50%, va a representar la mitad de los datos, donde se encuentra la mitad de los datos. Ahora, la siguiente clasificación serían los deciles. Los deciles, pues, esta ya sería otra forma de ir clasificando. En este caso nos iríamos siempre desde el 0 hasta el 100%, y se va a representar con una D minúscula. Es el decil 1, por ejemplo, en este caso, representaría el 10%. El decil 2 representaría el 20%. Y así nos vamos hasta llegar así nos iríamos hasta llegar al decil 9, que representaría el 90%, y el decil 10, que representaría el 10%. Por ejemplo, en el caso de los deciles, quiero comentar de que las calificaciones que se dan tanto en México, en Estados Unidos y varios lugares de Europa son en deciles. Porque si ustedes se dan cuenta, ahí las calificaciones, por ejemplo, en México yo recuerdo que se utilizan los términos de 10. Saqué 5, saqué 6 o saqué 10. Pero en Estados Unidos hablan de A. Por ejemplo, saqué A, saqué B, saqué C. Eso va representando el de 10 en 10, ¿verdad? Entonces, esa es una forma para poder ir interpretando estas situaciones. Lo tercero y último son los percentiles.
Los percentiles, vamos a colocar acá, se llaman percentiles o centiles, pero ambos van a representarse con una P mayúscula. En el caso de aquí es diferente la situación porque cada uno de estos va a representar a un 1%. Por ejemplo, el percentil 1 representa el 1%, el percentil 2, el 2%. Y así nos vamos hasta que lleguemos al percentil 50, que representa el 50%. Y después el percentil 99, que va a representar el 99%. Y por último, el percentil 100, que representa el 100%. Entonces, estos son ponderaciones que nosotros utilizamos inclusive para calificar, por ejemplo. Recuérdense que en Guatemala, por ejemplo, calificamos tareas, calificamos exámenes, inclusive la unidad se representa con un 100%. Entonces, por ejemplo, podemos decir, si alguien sacó un 80, este es un percentil 80, que es lo que estamos representando en este caso. Ahora, vuelvo a señalar, vamos a tener algunos datos que van a ser similares. Por ejemplo, el cuartil 1 y el percentil 25 son iguales porque van a representar el 25%. El cuartil 2, el decil 5 y el percentil 50, estos van a ser iguales a la mediana porque van a representar el 50%. El cuartil 3, por ejemplo, va a ser igual al percentil 75, porque ambos representan el 75%. Y por último, el cuartil 4, el decil 10 y el percentil 100, estos representan el 100% que se puede observar en todo, ¿verdad? Entonces, estas son las igualdades que vamos a tener en las medidas de posición. No sé si hay alguna duda. ¿Dudas? Todo Bueno, bien, Lick. muy bien. Bueno, entonces, mirando la situación, vamos a tener las fórmulas del cuartil que se van a representar de la siguiente manera, que van a ser muy similares a las fórmulas de la mediana, que va a ser JN partido 4, el J que va a representar el número de cuartil, JN partido 4, como son 4 divisiones, menos la frecuencia acumulada anterior, dividido la frecuencia del cuartil, multiplicado por el intervalo. Les voy a colocar aquí todos lo que representa cada uno de estos. El J es el número de cuartil, por ejemplo. En el caso de N, sabemos que es la cantidad de datos que representa entre lo que nos dan. El LRI, que es el límite real inferior. FA, ANT, que es la frecuencia acumulada anterior. En el caso de este que tenemos aquí, que es FQJ, que es la frecuencia del cuartil. Es esto lo que va a representar y Q que va a representar los cuartiles. Entonces ahí JI, profe. Perdón, Lick. JI. El El QJ dice multiplicador usted. es del intervalo, no. Este que estoy El señalando acá. final de la fórmula. Ah, el I es el intervalo, sí, exacto. Ah, gracias. Bueno, esas serían las fórmulas para los cuartiles, ¿verdad?
ahora miremos las fórmulas para los deciles, que va a ser muy similar. Quiero que vayan notando la diferencia. En el caso de los deciles, y la diferencia, pues ¿Puede obviamente... regresar a la diapositiva anterior, Lick? Disculpe. Sí, claro, Solo claro. para terminar de copiar. Gracias. No, qué pena. Me avisa cuando ya, por favor. Entonces, no sé si ya terminaron. Sí, Lick, ya, gracias. Gracias. Muy bien. Bueno, la diferencia entre la fórmula anterior, en este caso es que vamos a tener la D. Y acá la división va a ser dentro de 10, porque es lo que se va, es la forma en que se divide. Entonces, de ahí vamos a tener exactamente la misma representación acá, solo que obviamente aquí ya no es Q, sino es D, que representa a los deciles. Entonces vamos a poner aquí D, que son los deciles, el J, que es el número del decil, aquí también, que sería la frecuencia. Lick, ¿Sí? disculpe, el anterior era de los cuartiles, ahorita son de los deciles, ¿verdad? Exactamente, Ok, así es gracias. de los deciles. Ahí estamos. Entonces ahí estaría la forma de los cuartiles anteriormente, y estas serían las fórmulas de los deciles, que vamos a ir representando los 10, de 10 en 10 que vamos a ir observando en este caso. Ustedes me comentan cuando terminen, por favor. Aunque yo siempre les voy a mandar el PDF para que les sirva, ¿va? No sé si ya estamos. Listo. Perfecto. Listo, Lick. Muy bien. Bueno, entonces nos vamos con la tercera. Si ustedes se dan cuenta, son pocas cosas las que cambian. Esta es la fórmula del percentil. Si ustedes se dan cuenta, aquí el cuartil se dividía dentro de 4, el decil se dividía dentro de 10, entonces el percentil se va a dividir dentro de 100, porque esto va a representar a un 1% en todos los datos, ¿verdad? Entonces vamos a copiar esto que va a ser muy similar, solo va a cambiar algunas cositas. Vamos a quitar esto. Además. Y este pues sería P, que representaría los percentiles. Lo interesante sería por qué no le pusieron centiles. ¿Cómo? Como en los anteriores hay cuartiles de cuarto, de dividido entre de cuarto, deciles de dividido entre de 10. ¿Centiles sería también apropiado o no? Sí, claro, por eso les puse aquí que son percentiles o centiles. Cualquiera de los dos es correcto. Y se deja la P, el percentil, porque como en la mayoría de textos es la que se utiliza por lo general, ¿verdad? Pero sí se puede decir como de centil, ¿verdad? Bueno, entonces ahí tenemos los percentiles. Ustedes me comentan cuando ya, por favor. Ahí estamos, Lick. Muy bien. Bueno, entonces en este caso lo que vamos a hacer,
nos van a dar una tabla ya realizada, por ejemplo, de edades, que van a hacer la representación de los límites aparentes. Por ejemplo, podemos tener que las edades de trabajadores de una empresa, por ejemplo, puede ser de 20, 30, 40, 50, 60. Aquí tenemos 29, 39, 49, 59, 69. Sí, Ángel. ¿Por qué se le llama límites aparentes, Lick? Disculpe, para resolver esa duda. No tenga ninguna pena por preguntar. Mire, realmente se le llama límites aparentes porque son los que van a representar, el intervalo de rangos que se van a tener para poder contar a un grupo. Entonces, por ejemplo, si usted se da cuenta, en la mayoría de encuestas, por ejemplo, cuando usted le dice dónde se encuentra el rango de su edad, de 20 a 29, de 30 a 39, de 40 a 49, de 50 a 59. Entonces, en ese caso le están dando los límites de esas edades, ¿verdad? Entonces, de 20 a 20, los límites sería de 20 hasta 29, que serían los datos que se encontrarían en ese caso. Entonces, es por eso. No sé si aclaro su duda. Nítido. Gracias, Lick. Muy bien. Bueno, entonces vamos a colocar aquí la frecuencia. Ustedes sabrán que en la mayoría de fuerza de edad se encuentra entre los 40, de los 20 a los 40. Entonces, ya después empieza a bajar el porcentaje. Aquí hay menos, menos y menos. Bueno, entonces, por favor, si alguien me hace la sumatoria de estos datos, ¿cuánto nos da? ¿86? 86. Va, imaginémonos en esta empresa trabajan 86 personas. Para esto vamos a también necesitar los límites reales. Ustedes saben que los límites reales, como estos son enteros, restamos 0.5. Entonces aquí nos va a quedar 19.5, 29.5, 39.5, 49.5, 59.5 y 69.5. Y en el caso de los reales y superiores, se le sumaría. En este caso, la diferencia entre los aparentes y los reales es que los reales tenemos el mismo dato aquí, ¿ven? Tenemos el mismo dato aquí. Y lo mismo se va sucediendo a los demás, ¿verdad? Bueno, y otra cosa que vamos a necesitar es la frecuencia acumulada. Por ejemplo, si se recuerdan, aquí tenemos el 30. ¿Cuánto es 30 más 25? Es 55. Y 55 más 25, ¿cuánto nos daría? 80 más 3, 83, 85 y 86. Entonces, con esto ya podemos trabajar todo lo que a nosotros necesitamos. Entonces, lo que vamos a encontrar es el cuartil 1, el decil 5 y el percentil 80. Entonces, vamos a comenzar en el caso del cuartil 1. Lick, ¿de dónde sacó el 5 y el 80? ¿Fueron datos? Eso lo estoy dando yo. Lo estoy poniendo yo. Exacto. Bueno. Entonces, por ejemplo, el cuartil 1 significa que vamos a encontrar dónde se encuentra el 25%, el decil 5 el 50% y el percentil 80 el 80%. Entonces, en el caso de aquí, por ejemplo, para encontrar el cuartil 1, nos vamos con la fórmula. Vamos a copiar la fórmula para que ustedes la tengan en visualización acá. Y así solamente sustituimos datos. Vamos a copiarla por acá. Es por aquí. Vamos a hacer el cambio aquí. Bueno, entonces, lo que nos piden a nosotros es el cuartil 1. Entonces, siempre vamos a comenzar con esto. Miren, con esto que estoy señalando con rojo. Siempre vamos a comenzar con esto. El J en este caso es 1. Entonces va a ser 1 por N, que N representa la cantidad de datos, divididos dentro de 4.
¿Cuánto es 1 por 86 dividido entre 4? ¿Cuánto nos da? 21.5. 21.5. Entonces nos vamos a la frecuencia acumulada a buscar un dato que sea mayor, un poco mayor, o si es este que esté en la frecuencia acumulada. Y como no tenemos, sería este primerito que tenemos, que este sería el próximo, ¿verdad? Entonces, el límite real inferior sería 19.5 más JN partido 4, que nos quedó 21.5. La frecuencia acumulada anterior, si esta es la frecuencia acumulada, la anterior, como no hay, es 0. Dividido la frecuencia del cuartil, que en este caso sería el 30. Todo esto lo multiplicamos por el intervalo. A ver si alguien se recuerda cómo encontramos el intervalo aquí. ¿Alguien que se recuerde cómo encontramos el intervalo cuando solamente nos da la tabla? Recuérdense que es restando los dos límites inferiores o los superiores. Por ejemplo, 30 menos 20 nos da 10. Entonces eso significa que el intervalo es 10. Bueno, entonces por favor en su calculadora. ¿Cómo vamos a introducir esto en la calculadora? Vamos a poner FX, la calculadora. Vamos a abrirlo, el emulador. Un momentito. Ahí está. Bueno, entonces miremos en la calculadora. Aquí tendríamos 19.5 más, paréntesis, ponemos esto que es la división, 21.5 menos 0. Ya sabemos de que nos queda lo mismo, ¿verdad? Dividido 30. Y esto lo vamos a multiplicar por 10. Entonces, para que nos dé los puntos decimales, presionamos este SD y nos da 26.67. Que si lo aproximamos, 26.67, aproximado esto nos daría 27. ¿Qué significa esto? Que los datos que están debajo de la edad de 27 años, todos los datos de abajo hasta 27 años, van a representar el 25%. Y todos los datos que están de 27 hasta la última edad van a representar el 75%. O sea, estamos viéndolo por abajo, por arriba, ¿verdad? Los que están debajo de 27, todo de 0, desde la primera edad hasta 27, representa el 25%. Ahora, de 27 para la última edad, representarían el 75%. ¿Dudas en esto? Por favor, pueden preguntar. ¿No hay dudas? Bien, Lick, ¿por qué puso 0 ahí en la parte de la frecuencia anterior? Porque no había un 27 ahí, o perdón. No, es que como la frecuencia acumulada anterior es el tren, y la frecuencia acumulada es el tren. Ajá, Pero ajá. como no hay anterior, entonces se pone 0 porque no hay. Enterado. ¿Vamos? Sí, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Bueno. ¿No hay dudas? Entonces continuamos con lo otro. Voy a copiar siempre la misma tablita para que la tengamos en visualización para lo otro. Vamos a copiar para acá. Y ahora vamos a trabajar con la fórmula de los deciles, porque eso es lo que nos están pidiendo ahora, los deciles. Entonces vamos a ver cómo nos daría este resultado. ¿Y qué decil nos está pidiendo? El decil 5. Entonces aquí tenemos el decil 5. Vamos a borrar esta línea para ver dónde nos queda la nueva posición. ¿Y cómo encontramos esta posición? Pues siempre con esto, con esto que estoy señalando aquí. El decil es 5, n es 86 y lo vamos a dividir dentro de 10.
¿Cuánto nos da esto? 43. 43. Ah, bueno, entonces si ustedes se dan cuenta, 30 está debajo de 43. Por lo tanto, nuestra siguiente línea estaría por acá. Ya más o menos aquí, porque ese sería el próximo al 43. Entonces sería el límite real inferior, que sería 29.5 más 43. Si esta es la frecuencia acumulada, la anterior, ¿cuál sería? 30 dividido dentro de la frecuencia del decil. En este caso, la frecuencia del decil, ¿cuál sería? Este 25 que tenemos acá. Y el intervalo sigue siendo 10. Entonces, por favor, si alguien me ayuda con su calculadora para ir introduciendo los datos. 153.4. Ah, no. Vamos a ver. Primero haga la resta. 34.7. Ese me parece mejor. 34.7, que aproximadamente sería 35. En el caso de aquí, si usted tiene una calculadora diferente de esto, ¿cómo lo tendría que meter en su calculadora si fuera diferente de la que yo tengo, la que estoy mostrando acá? Sería 29.5 más, habría dos paréntesis, 43 menos 30, dividido 25, cierra paréntesis o multiplica por 10. Ahí le tendría que quedar exactamente lo mismo. Entonces, este 35%, ¿qué nos va a representar? Que de la edad desde 20, que es la más pequeña, de 20 hasta 35, hay igual cantidad de datos de 35 hasta 79 posiblemente, ¿verdad? Disculpe. Sí. Es que yo puse ese dato ahí en la calculadora científica que tengo acá, pero no me da 153.4. ¿Por qué? Bueno, mire, me gustaría ver qué calculadora tiene. No sé, ¿no puede mandar foto en Telegram para ver? Y así miramos cómo fue lo que sustituyó. Voy a Me abrir. faltó tal vez el signo más, Charles. Yo creo que sí, porque ahorita a mí me faltó el signo más y ya con eso ya me salió ese resultado que tiene el licenciado. Vamos a ver. Ah, yo creo que sí. Sí, eso creo que me hizo falta. Voy a Muy bien. probar nuevamente el y le aviso. Pasa bien. Entonces, recuérdense que el 35% va a representar, como es decir, 5 representa el 50%. Entonces, esto va a señalar la mitad de datos, o sea, que se encuentran antes de los 35 y después de los 35 es igual cantidad de datos. Muy bien. ¿Dudas, preguntas que tengan acerca de esto? ¿O estamos claros? ¿Podría repetir lo que dijo? Perdone, licenciado. Sí, claro. Como es decir 5, este va a representar un 50%. Esto significa que debajo de 35 tenemos igual cantidad de datos que los que están arriba de 35. Por ejemplo, como tenemos 86, que son datos, ¿va? Entonces, yo voy a tener 43 que están antes o igual que este, y después de 35 voy a tener los otros 43 para llegar a los 86. ¿Vamos? Gracias. Muy bien. Bueno, entonces vámonos con el último, que sería el percentil. Vamos a borrar esta línea guía, porque van a pedir un percentil 80. Y miren que esto tiene lógica, y les voy a explicar por qué tiene lógica lo que estamos viendo ahorita. Porque miren pues, en la primera, si ustedes se dan cuenta, tenemos 86 datos, y precisamente es lógico que el 25% esté acá. Si sumamos estos dos, esto nos daría 55 casi, y estaríamos llegando a más de la mitad de lo que tenemos, y por eso están entre estos dos datos donde se encuentra el 50%. Por eso es de que es lógico. Entonces, ahorita si hablamos de un 80%, estaría más o menos por acá, pero ahorita lo vamos a ir observando. Entonces, vamos a copiar la fórmula del percentil. Vamos a copiarla. Ahora, miremos qué percentil es el que nos están pidiendo. Es el percentil 80. Entonces,
Vamos a comenzar siempre con esto que vamos a señalar con rojo, con esto, ¿eh? En este caso, J sería 80, lo vamos a multiplicar con 86 y lo vamos a dividir dentro de 100. ¿Cuánto nos da esto? $68.8. ¿Cuánto? 68.8. Sí. O sea que esto aproximadamente, lo podemos, bueno, dejémoslo en 68.8. El próximo, el 55, no podría ser, entonces estaría por acá, que era lo que yo les decía, más o menos dónde iba a estar nuestra orientación. Entonces el límite real inferior sería 39.5 más 68.8 menos la frecuencia acumulada anterior, que sería 55, dividido dentro de la frecuencia del cuartil, que sería 25, y esto lo vamos a multiplicar por el número 10. Por favor, ¿sí? ¿Alguien me ayuda? $45.02. 45.02, aproximadamente 45. Esto significa que los que están de 0 de la edad más pequeña hasta 45 va a representar un 80%. Y los que estén después de los 45 van a representar un 20%. O sea que en este caso, parte de lo que tenemos acá y acá representan el 20%. Esto es lo que podemos intuir con estos datos que tenemos acá. No sé si hay alguna duda, alguna situación que tengan como duda en esto. ¿No hay dudas? ¿Qué hubiese pasado si le ponemos un 75%? Y cambiaría. Miremos, hagamos el ejercicio. Hagamos el ejercicio. Solo vamos a copiar esto así como está para ir cambiando en la siguiente hoja. Si fuera un percentil 75, es usted. Entonces, aquí vamos a cambiar a 75. Entonces, aquí cambiaríamos a 75 también. A ver, ¿y cuánto nos da esto? 64.5. 74.5, no sé si escuché bien. 64. Ah, 64, muy bien. Bueno, entonces el dato estaría nuevamente en esta posición. Lo que cambiaría sería este, ¿ve? De 64.5. Sería lo que cambiaría por estar en la misma posición. ¿Cuánto nos daría este resultado entonces? ¿Cuánto nos- 43.3. 43.3, o sea que lo podemos aproximar a un 43. Miremos, aquí es 45 en un 80% y en 75% es 43. Siempre hay modificación. ¿Estamos? Y clic nítido. Muy bien. Bueno, entonces, lo que sí vamos a dejar es, esta es una tarea. Yo les voy a decir cuándo se va a entregar el día que habíamos acordado. Entonces, va a ser muy similar a lo que acabamos de señalar ahorita. Por ejemplo, las edades que estén de 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Aquí vamos a tener 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 49 y 64. Las frecuencias se van a encontrar que hay 10, 20. Clic, y si el 64 se cambiaría por un 100, no hay ningún inconveniente. Este se cambiaría a un 100. ¿Sí? Ajá.
Lo que sucede es que no se puede cambiar a un 100 porque la distancia tiene que ser igual. O sea, de 20 a 25 hay 5 datos. Y de 24 a 29 también hay 5 datos. Ah, ya. Y entonces aquí ya la distancia variaría si le ponemos 100, ¿verdad? Exacto, Ah, bueno, cambiaría. ok, ok. Sí, pero ahí antes del 64 no sería 59. Exacto, sí, ahí sería 59. Muy bien. Entonces, vamos a dejar esta actividad para que ustedes la tengan lista. ¿Qué es lo que ustedes van a encontrar? Van a encontrar el cuartil 2, el decil 3, el percentil, vamos a dejar el percentil 90. Eso sería lo que ustedes tendrían que encontrar. Entonces, vamos a detener.